WLPN LP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio. Bienvenidos a un programa más de Radio Contratiempo. Amigos, este es un espacio que habitualmente lo tenemos cada mes mi amigo Julio Rangel y yo. Es un programa dedicado a ese concepto amplio de cultura, ¿no? Donde hablamos de películas, libros, etcétera, y a veces tenemos uno que otro invitado especial a quien entrevistamos sobre diferentes temas. Hoy día vamos a tratar el tema de la novela y para ello hemos invitado a dos amigos que son escritores muy experimentados de la escena de Chicago. Uno es Douglas León Leiva Gallardo, que también es poeta, es cuentista, es novelista, y recientemente ha publicado un libro que se llama Profesor de Humanidades, que exacto lo tengo aquí. Se trata de una novela, y vamos a hablar sobre esta novela, sobre su actividad literaria. Y el otro invitado es Raúl Dorantes, que también es un veterano de la escena literaria de Chicago, ¿no? Y su especialidad también ha sido la novela, la narración, el cuento, aunque también ha incursionado en la novela, aunque también ha incursionado en el teatro y en el cine, ¿no? Ambos son representantes, digamos, de un movimiento literario que surgió aquí en Chicago a fines de los años 80, principios de los años 90, ¿no? Y nos formamos, digamos, juntos como amigos, como escritores durante esa década de los años 90. Así que nos conocemos bastante bien. Hemos visto cada uno cómo hemos ido desarrollándonos como escritores, crecimos como amigos, así que es interesante siempre, digamos, Julio y yo tuvimos la oportunidad de conversar sobre este programa y queríamos tener una conversación con ellos, más que nada porque recientemente hubo un coloquio de escritores aquí en Chicago donde se tocó el tema de la novela, que es un tema súper importante, y donde se comenzó a hablar sobre la novela, ¿no? Porque ya se han escrito bastantes novelas aquí en Chicago, ¿no? Y sin embargo, no se han dado tantas ocasiones, digamos, para conversar sobre ello, digamos, seriamente y en detalle, ¿no? Como presentación breve, informal, improvisada, digamos, solamente quiero hablar de un par de novelas rapidito. Primero que nada, Profesor de Humanidades, la nueva novela de León Leiva Gallardo, que es esta de acá, que es una novela que pertenece, digamos, a una tradición casi marginal, ¿no? Que es la tradición de la novela de ideas, ¿no? O sea, es una novela que de alguna manera tiene que ver tiene sus raíces, digamos, en la filosofía, y parte más o menos de toda esa tradición que viene desde Miguel de Unamuno, de la novela Niebla, ¿no? Y el personaje es un personaje sumamente introspectivo y constantemente está reflexionando sobre sus ideas y cómo esas ideas se transforman, etcétera, ¿no? Entonces es una novela muy particular porque prácticamente no se escriben novelas así en estos días, ¿no? En ese sentido es una novela que va contracorriente. Por otro lado, la novela de Raúl Dorantes, que yo conozco en detalle, es en esa época, creo que ya cambió de título, pero en esa época era De Zorros y Erizos, que es una novela, que es más bien una novela que se desarrolla en Chicago y que tiene un grupo de personajes asociados también con el mundo artístico. Digamos que es una novela que está centrada, digamos, en los inmigrantes de clase media. Aunque claro, la clase media en América Latina es relativa, ¿no? Es en realidad una clase empobrecida, es una clase necesitada, ¿no? Y cuando migra para trabajar, no migra exactamente para estudiar o formarse aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa novela
también grafica la vida, digamos, o ilustra la vida de un grupo marginal de intelectuales en formación, ¿no? Y una de las cosas más interesantes de esa novela es el trabajo del lenguaje. Es un trabajo sumamente sofisticado, es un trabajo muy depurado del lenguaje, la transformación que hace del lenguaje hablado es sumamente interesante y también es interesante la manera en que ilustra la ciudad de Chicago, la ciudad en general, ¿no? Entonces, son dos novelas muy importantes que se han escrito aquí en Chicago, Profesor de Humanidades y de Zorros y Erizos, y de esas dos novelas vamos a hablar. Vamos a comenzar un poco vamos a comenzar con León, y le vamos a preguntar un poco cómo ha sido el proceso de escritura de Profesor de Humanidades, ¿no? ¿Cuál es su concepción de la literatura? ¿Cuál es su concepción de la novela? ¿No? En suma, una pregunta bien abierta para que nos converse un poco sobre este libro, ¿no? Sí, gracias, Marcos. Gracias a Contratiempo Radio por esta invitación. Me es muy grato placer de también reencontrarme con Raúl, que tengo tanto tiempo de no verlo, y a ustedes los vi hace poco, así que bien. Justamente esta, esta mañana que empecé a releer un poco un capítulo de la novela de Raúl, para no estar tan en la neblina, ¿no? Porque fue ya hace unos añitos que salió. También me puse a pensar de cómo Raúl, me voy a hacer una plataforma con la novela de Raúl para poder hablar de la mía, porque obviamente son casi polos opuestos en términos de formales, ¿no? Me estabas hablando de cómo Raúl tiene toda una gama de personajes, mientras que mi novela se centra más que todo en Amílcar. Yo empecé esta novela, Marco, escribiéndolo a mano, es parte de mi proceso, o era, creo yo, porque yo creo que ya no vuelvo a escribir así a mano, y la escribía en cuadernos, ¿no? Entonces, la novela está dividida en 3 cuadernos que en realidad existieron esos cuadernos donde yo apuntaba. Luego, por supuesto, viene ese paso de revisión y reescritura, que es el más extenso, ¿no? Al principio uno solo plasma las ideas, las inquietudes y todo eso. Por supuesto, ya se establece todo un tono, ya sea emocional, ambiental y psicológico en esas primeras anotaciones y luego se van glosando, ¿no? Así comencé a escribir Profesor de Humanidades. Yo creo que lo más importante o eh, lo que más define mi novela esta, vos lo mencionaste, es de que no es una novela de acción. Es una novela bastante de reflexiones, introspectiva. Es una novela también que utiliza un lenguaje bastante formal, ¿no? Rara vez cae el narrador en lo coloquial, ¿no? Y, y esto, por supuesto, va mucho con el tema. Son temas bastante pesimistas. Hay una carga pesimista en esta obra, como ya sabes, porque uno de podemos decir, como un leitmotiv que tiene la novela es de que este personaje está en un confinamiento, supuestamente, ya sea en un centro de rehabilitación espiritual, y no tiene acceso a muchos libros. Sin embargo, tiene un amigo que trabaja en una bodega y este amigo, que se llama Blue, pues le consigue libros, porque estos libros no se prohíben en este confinamiento. De manera que uno de esos libros, el primero que le consiguió fue un librito hermoso que cayó en manos de Amílcar, y son, por supuesto, un librito de Schopenhauer, que ustedes lo han de conocer, son Aforismos. los aforismos de Schopenhauer. Y esta fue, bueno, yo tenía una edición del siglo XXI, una muy bella edición del siglo XXI, y entonces, bueno, esto ayuda mucho a Milcar para poder como que
desenfrenarse un poco él mismo, estaba muy reprimido, y para poder también expresar sus propias ideas y sus frustraciones y toda aquel conglomeración de cosas que no se sabe de veras si son reales o son ficticias. Porque este es uno del método que utilicé yo, la ambigüedad, para que el lector no necesariamente comience desde el principio a desmentir todo, sino que vaya averiguando poco a poco lo que en verdad le está sucediendo a Amílcar en el confinamiento. Bueno, si me permiten, yo hablaría un poco también, ya llevando un poco la conversación hacia Raúl. A mí me parece, claro, interesante lo que dices, León, porque bueno, has dicho esto que es clave, el hecho de que ambas novelas de las que nos ocupamos hoy, que ambas me parecen excelentes, en verdad, son un poco, están en estos como antípodas, digamos, estas formas de antípodas, o en esta forma de polos formales distintos, que en tanto tu novela, ¿no? Profesor de Humanidades, es esta novela que va, como dice Marco, novela de ideas, que va un poco, que explora el territorio de la subjetividad, ¿no? De donde va hacia el territorio interior, eh, desde donde el personaje, digamos que elabora su visión del mundo, en tanto que afuera no hay demasiado énfasis en la peripecia o en la trama. Y la novela de Raúl es como una exploración muy minuciosa, muy fina de un territorio, ¿no? Pero de un territorio que es muchos territorios, o sea, es como una inmersión en algo que muy grosso modo suele decirse la comunidad inmigrante latina, pero que en verdad se conforma de muchas esferas y de muchos microuniversos, ¿no? Entonces, la novela de Raúl me parece que es un gran acierto en esta forma eh, de detallar, de detallar, de sumergirse en, en la búsqueda del territorio, en encontrarse en el territorio, ¿no? En encontrarse en en, en el territorio y en el habla, ¿no? Porque hay una exploración lingüística muy fina de lo coloquial, del bilingüismo, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que hay como esta integración muy orgánica de estos personajes de formación, digamos, intelectual con el entorno que es más, digamos, bueno, que varía en varios, hay varios entornos en la novela, pero que es más, es la realidad ríspida, digamos, del inmigrante cotidiano, desde el soup kitchen hasta, qué sé yo, ¿no? La biblioteca pública, todos los espacios públicos. Entonces a mí me parece interesante, ¿no? Esto que decía León, esa forma en que se complementan ambas novelas un poco, ¿no? Esos territorios de la inmersión interior y la inmersión exterior. Entonces, bueno, yo quisiera que a ver si Raúl también nos platica un poco cómo llegó de Zorros y Erizos, ¿no? Cómo fue el proceso de darle forma. Nosotros sabemos que has escrito también cuento, Raúl, cuento y crónica, y hay algo de esto en De Zorros y Erizos en el sentido de que eh, uno de los personajes es un reportero, ¿no? O es como un reportero en ciernes. Y ahí me pareció algo muy acertado, porque creo que el hecho de que uno de los personajes sea reportero es como un mecanismo, es un device, ¿no? Un mecanismo narrativo para que te dé el pretexto de sumergirte en todos estos mundos, ¿no? El reportero es el que se va a encargar por medio del reportero, vamos a entrar en todos esos territorios, ¿no? Pero bueno, platícanos un poco cómo fue ese proceso de Zorros y Erizos. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación, tanto a ustedes como a Contratiempo y a Radio Lumpen Radio. Pues
como ustedes saben, en los años 90 pues andábamos todos con mucho ánimo por leer y por escribir, y pues surgieron los talleres literarios, y yo empecé a escribir cuentos, otros se fueron más por el camino de la poesía, de los poemas, muy poco del ensayo. Yo creo que fue hasta el arribo de Marco que empezamos a leer ensayos escritos por alguien que vivía aquí al lado nuestro, ¿verdad? Y digamos que yo escribía cuentos que tenían que ver con mi pueblo, unos 4 cuentos que escribí, y para mí la realidad de mi pueblo en Querétaro estaba congelada en mi cabeza, entonces podía yo agarrar un personaje y seguirlo porque ya todo estaba de principio a fin, no se movía nada, es lo que traía en mi memoria. En un momento yo di el salto para escribir una historia que tomaba lugar en Chicago. Y creo que fue sin pensarlo que yo experimenté con el lenguaje, con el Spanglish, y con lo que se llama el code switching un poquito, porque no manejo o no manejaba ni manejo el inglés, ¿verdad? Y era el personaje de una mujer que está congelándose en su apartamento, está sola, y ese cuento como que me ubicó ya aquí. Y yo dije, no tengo que seguir explorando las historias, como tú le llamas, Julio, de esta territorialidad que es Chicago. En ese explorar de ya mi vida acá, no mi vida allá en Tequisquiapan, que es mi pueblo, pues noté que acá pues nos trabajábamos, acá estudiábamos, acá nos casábamos, nos divorciábamos y nos volvíamos a casar y todo eso, y que tenía que ver con todo lo que es la vida, como que acá nos movíamos en el terreno de la vida, pero no en el terreno de la muerte. Eh, y, y yo lo que me faltaban herramientas para verbalizarlo. En algún momento lo hablamos con Febronio, creo que Febronio Satarain, amigo de todos nosotros, y creo que él andaba pues en la misma exploración. Notamos pues un detalle que acá no hemos establecido un cementerio, algo tan simple como es. Teníamos tiendas, centros comunitarios, iglesias, monumentos, pero no un cementerio, algo tan simple como eso. Si hay 1,5 millones de hispanohablantes o de latinoamericanos y sus hijos que viven acá y no han establecido un cementerio, es porque no hemos establecido nuestra muerte acá. Escribimos un ensayo sobre eso me ayudó mucho, sobre ese detalle o ese gran detalle. Y ya para 2006, 2007, yo empecé a escribir sobre eso. Quería pues recrear como un poco mi vida con ustedes, con los escritores, sí, cineastas también que conocíamos, todos jóvenes en los años 90, pero que el tema central fuese ese, el establecer la muerte acá. ¿Sí? Y entonces así fue como empezó a darse la novela de Zorros y Erizos, como una exploración ¿sí? de territorios. Dice bien Marco que en el sentido que eran jóvenes clase medieros venidos a menos de América Latina, ¿sí? Y que al venir acá cambia pues toda esa clasificación. La clase media acá tiene otra connotación y realmente nos volvíamos trabajadores de clase trabajadora sin aceptarlo mucho, ¿verdad? Así como reacios a que nos confundiesen con inmigrantes de clase trabajadora, pero eso éramos. Entonces, sí, escribir la novela, para mí era importante recrear el mundo que yo conocía, por ejemplo, la presencia de Marco. Para mí era una combinación entre Marco y Bernardo, Navia, un amigo chileno, Ricardo, otro amigo, o sea que recrear esas personas que había conocido convertidos en personajes, ¿verdad? Y pues han surgido cosas interesantes. Alguien me decía, un profesor,
que para él los personajes que parece que funcionan mejor en esta sociedad o que han sabido funcionar mejor son los personajes secundarios en la novela, no nosotros, que nosotros estábamos batallando mucho para entrar aquí cuando ellos simplemente estaban fluyendo, ¿sí? Entonces esos mundos quería yo plasmarlos ahí. No lo hice conscientemente, eso de que quién fluye, quién no fluye, eso lo supe a posteriori, ya lo miré después. Sí, mi propuesta o mi intención sí era explorar lingüísticamente cada personaje, que hablaran como yo creía que hablaba cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, no sé si esta novela de Zorros y Erizos, encaja en lo que se llama la novela tesis. Es una novela tesis porque yo pues parto de esta propuesta de que hemos establecido la vida, pero no la muerte. Y aquí ese es el objetivo de los personajes. Entonces, bueno, pues hasta ahí la dejo. Qué bueno que se estén dando esta charla. Yo creo que son pláticas que hacen falta, ¿sí? La reflexión sobre nuestros quehacer literario acá, ¿no? Y bueno, Marco decía que se han escrito novelas importantes. Yo creo que sí, aquí se han escrito novelas buenas, no solo importantes, sino buenas. Yo no he leído Profesor de Humanidades, pero leí Guadalajara de Noche, que me gusta mucho, y también me gusta Guadalajara Fue, de Fegronio, ¿sí? Entonces, creo que hay que darlas a conocer, ¿verdad? Muy poca gente las ha leído, ¿eh? Hasta ahí lo dejo. Absolutamente. Una de las cosas que representa en cierto modo, yo diría que vamos a hablar con el lenguaje de la izquierda de los años 80, 70, ¿no? Que funciona a modo de autocrítica, es el hecho de que las personas que usualmente razonamos el trabajo intelectual de los otros, el trabajo literario que hacen los otros, hemos vivido prácticamente como en las nubes, viendo lo que pasa en el mundo, pero ignorando lo que pasa, digamos, a nivel local o a nivel doméstico, ¿no? Y es de pronto un trabajo como que nos abre los ojos y nos dice, hey, ¿no? Pon los pies en la tierra, ¿no? Abre los ojos con lo que está cerca tuyo, a tu alrededor, etcétera. Hay muchas razones por las cuales eso ocurre, no vamos a entrar en los detalles. Sin embargo, durante los últimos meses, y lo he estado hablando con Julio, he comenzado a repensar personalmente, ¿no? Eh, eh, la narrativa en Chicago, ¿no? Desconozco la narrativa en Chicago, la desconozco, soy un ignorante y debo reconocerlo, pero sí conozco buena parte de la narrativa de Raúl y conozco buena parte de la narrativa de León. Entonces decidimos comenzar por allí, ¿no? Creo que sí, es necesario releer las novelas y los cuentos que han escrito nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo aquí en Chicago, ¿no? No necesariamente porque sea un deber, sino porque realmente se están produciendo trabajos de gran calidad, ¿no? Y creo que de alguna manera los que somos testigos de eso que está surgiendo, ¿no? Testigos directos, digamos, testigos de privilegio, digamos, somos los que probablemente podemos dar cuenta de mejor manera de todo el proceso, de la manera como el proceso se ha dado, ¿no? En ese sentido, en cierto modo, yo me he propuesto releer muchas cosas, ¿no? Y la novela de Douglas yo la he leído con bastante cuidado, por ejemplo, ¿no? Con muchísimo cuidado. Y una de las cosas quería, para iniciar como una especie de contrapunto, que le quería comentar a Douglas es de que efectivamente, ¿no? El principio de esta novela es la ambigüedad, ¿no? Pero no es una ambigüedad arbitraria, ¿no? Digamos, una ambigüedad trabajada con mucha seriedad. O sea, en realidad, por ejemplo, no se sabe si Blue es un personaje real concreto o si Blue es una creación de la mente de Amílcar, ¿no? Pero lo más interesante de eso, Douglas, creo yo, y tú me lo vas a comentar,
es el desdoblamiento, ¿no? El hecho de que un personaje sea dos al mismo tiempo. El hecho de que un personaje sea luz y oscuridad, día y noche, ¿no? El hecho de que un personaje, digamos, represente toda una teoría humanista del universo, un espíritu abierto hacia las cosas del universo, pero que tenga un doble siniestro, más o menos como en el Dr. Jekyll en Mr. Hyde, que en este caso sería Blue, ¿no? Entonces es como ese desdoblamiento es interesante porque es la base de la novela filosófica del siglo XVII y del siglo XVIII, donde muchos de los filósofos tenían como una especie de doble con el cual discutían, ¿no? Entonces el diálogo era la herramienta. En este caso, obviamente, si hubieras escrito un diálogo, sería un instrumento anacrónico. Lo que has escrito es una novela, que es un género moderno, ¿no? Pero sí se siente, cuando lees la novela Profesor de Humanidades, no solo está la presencia, creo yo, de Schopenhauer, creo que está la presencia, digamos, oculta o invisible de la novelita filosófica como se escribía, digamos, en el siglo XVII, XVIII, esas que escribieron Voltaire, Diderot, ¿no? Donde se tenía que dilucidar, digamos, ciertos problemas filosóficos específicos, ¿no? Pero esa es la impresión general que yo he tenido de la novela, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales también despertó mi interés vivamente, ¿no? Esta novela, Marco, comenzó, por ejemplo, con aspectos puntuales, porque por mi estado anímico, pues a veces uno se siente confinado a un espacio, aunque estemos, supuestamente estamos y somos libres, ¿no? Pero hay momentos en la vida en que uno se siente que está en un tipo de confinamiento, y es una cuestión psicológica, ¿no? Emocional y psicológica. De esta manera, pues yo empecé a lucubrar a escribir situaciones de vida, por supuesto que tomo, por supuesto, de mi experiencia personal, pero fui creando este centro de rehabilitación espiritual, como le llaman. Y no sé si te diste cuenta, y Julio también, de que a medida que va pasando la trama, la novela, la poca trama, diría yo, pues le va dando diferentes nombres al confinamiento, ¿no? A veces le llama centro de detención, a veces le llama manicomio, bueno, le llama de todo, pero es parte de esa carrera de pensamientos con las que está sufriendo este personaje. Se utiliza en esta novela ciertas plataformas, digamos, para poder yo, digamos, incursionar en temas, como vos mencionaste, filosóficos o históricos, o temas que serían bastante, que no pertenecen al mundo de la ficción, ¿no? Aquí hay unos temas, digamos, que no se tratan profundamente como los trato yo en otras novelas, porque son pecados capital para la venta de novelas, hablar de religión, ¿no? Hablar de ateísmo, hablar de eutanasia, que son subtemas, pero que están allí, ¿no? Cada de estos temas tiene un personaje al lado, ¿no? Cuando Amílcar anda buscando al doctor Antúnez, ¿no? Para que le ayude a morir, ¿no? Allí entra el tema de la eutanasia. Estos temas que Amílcar trata con Blue, en sus conversaciones con Blue, porque Blue es otra de las plataformas para que él pueda explayarse y contar su vida, ¿no? Porque en verdad él no tiene a nadie a quien contarle. Es el único compañero que tiene, su único amigo en esa estancia. Y Blue no sería el siniestro, yo creo que el siniestro sería más bien Amílcar, ¿no? Blue es como un Sancho Panza, pero yo no, es una especie de personaje clarividente, optimista, es luz. Más bien Blue es la luz, y Amílcar es la oscuridad. Entonces, Blue, y lo has dicho muy bien, ahora, ¿existe Blue? Ni yo mismo lo sé. Y te lo juro que yo me planteé esta pregunta porque es importantísima en términos formales de la novela para darle fin
hay un momento que se le tiene que dar fin a la ambigüedad, dice uno, pero no, esta novela insiste hasta el último momento en ser ambigua. Hasta el momento, no quiero dañar el final para si tal vez a alguien que esté escuchando de pronto le interese leerla y no quiero dañar el final, pero la ambigüedad sigue, pero sí se trata, digamos, de un personaje que está en una terrible crisis existencial. La novela existencial, por supuesto, y lo has mencionado, y otros críticos también lo han mencionado, y hablo de críticos de mi novela, de que aquí entre líneas se puede pues advertir no solo niebla de Unamuno, pero también un Gogol. Mis lecturas de Gogol, de Dostoyevsky, Turgenev, ¿no? Toda esa literatura existencial con la que yo me embebí, pero tanto en mi juventud, eso tiene un impacto increíble cuando uno está a la hora de escribir y se manifiesta inconscientemente. Es cuando yo empiezo a revisar la novela, me digo, pero qué barbaridad, pero si esto aquí está sonando como tal y tal cosa. Entonces me veo obligado a hacer una referencia, porque si hago referencias a obras ahí, porque si no lo hago, entonces se vuelve, ¿qué? Se vuelve una especie de plagio, ¿no? Entonces hay que darle como mérito, le doy mérito mismo ahí a mis lecturas. Esa es la parte autobiográfica de Profesor de Humanidades. Profesor de Humanidades también tiene un personaje, una mujer, Sara, que es un personaje magnífico que he elucidado yo, que es una antípoda también de Amílcar. Amílcar necesita pues de esas ventanas para poder seguir con vida, porque si no fuera por Blue y si no fuera por Sara, ¿qué sería de la vida de Amílcar, no? Julio, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, yo escuchando todo esto que dice León, que me parece interesantísimo el tema de la ambigüedad, que es algo que yo experimenté también al leer su novela, pero especialmente en torno al espacio en el que se encuentran. Como él dice, lo va llamando de diferentes maneras a lo largo de la novela, porque uno como lector a veces busca un asidero, ¿no? Hasta que te das cuenta que la novela en verdad no va por allí, o sea, no va en el hecho de asirse demasiado a líneas muy concretas de trama, pero uno busca un poco el asidero de en dónde está este personaje, por qué lo han encerrado. Es obvio que no puede salir, es obvio que está en una especie de institución. ¿Qué tipo de institución? Y a lo largo de la novela va uno pensando, ¿dónde rayos está? ¿Es una cárcel? ¿O es una especie de centro, una institución mental? ¿O es un centro de salud? ¿Es una rehabilitación? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Dónde está? Pero llega un punto en el que uno va deshaciéndose de uno entiende que tiene que dejar de lado esa aprensión y entregarse precisamente a esa ambigüedad. O sea, uno tiene que darse a ella como parte indispensable para entrar en la novela. Y, y yo, precisamente hablando de esto, le comentaba a Marco que a mí yo siento una afinidad con un autor que también mencionas allí, al que también le das el crédito en la novela, que es Pessoa, ¿no? En el sentido de que a mí me recordaba mucho cierto espíritu del libro del desasosiego. Eh, en, bueno, por supuesto, hay una parte de la novela en la que los personajes se van a Lisboa y están por allí escuchando fados y todo esto. Eh, pero yo lo sentía mucho en el sentido de que, así como en la novela Amílcar es este personaje que está constreñido en el espacio exterior, está limitado, está confinado, es una novela de confinamiento, de alguna manera, y que es un poco un eco de lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Confinados hacia afuera, pero explotando por dentro, ¿no? Desarrollando nuestra subjetividad a todo lo que da, ¿no? Entonces, yo me acordaba de cómo en el libro del desasosiego, este personaje que se inventa Pessoa, ¿no? Soares, ¿no?
es como un humilde empleado burocrático, es un asistente de contable, ni siquiera es un contable titular, sino es un asesor, es un asistente que está luchando por llegar al puesto titular y es un humilde, pues no sé, trabajador, ¿no? De burócrata prácticamente. Y en algún momento dice, y sin embargo yo, no, Bernardo Soares, este humilde aspirante, este humilde empleado de contable, asistente de contable, contengo en mí el universo, ¿no? O sea, este humilde empleaducho, diría alguien, ¿no? Despectivamente, este humilde empleado, burócrata gris, tiene por dentro este universo inmenso, ¿no? Enorme, que estalla en reflexiones, y es lo que constituye el libro del desasosiego, todo este vertir de sus reflexiones. Afuera sucede muy poco, afuera sucede ir de la casa al trabajo y observar lo que sucede en la oficina, pero por dentro sucede todo este ordenamiento del cosmos prácticamente, ¿no? Este prodigio de libro que es el libro del desasosiego. Eh, y bueno, ya hablando un poco de eso y dirigiendo un poco la conversación hacia Raúl, eh, yo quería preguntarte a ti, Raúl, cómo eh, digamos, tu árbol genealógico literario, por así decirlo, ¿no? ¿Tú cómo identificas tú digamos, a tus antecedentes literarios, tus formaciones? ¿Qué camino te trajo hasta aquí, como dice un bolero, creo? No, pues es que yo llegué, pues como todos, a trabajar y acá empecé a leer, y empecé a leer pues ya tarde. Y yo decía en este coloquio que yo ni siquiera sabía qué había sucedido el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Así lo pongo, o sea, vivía prácticamente en la edad media de mi pueblo, ¿sí? Pues, donde todo era seguro, donde todo estaba pues muy bien hasta que explotó la burbuja y vine para acá. Y creo que es lo que tú mencionabas, ese universo, ese cosmos que abandonamos porque todo tiene sentido y al venir acá, de alguna manera tenemos que vivir el confinamiento para seguir con el tema, ¿verdad? Ese confinamiento nos acompaña y desde el confinamiento queremos rearmar el cosmos. Rearmar el cosmos nos cuesta muchísimo porque no sé hasta qué punto lo que pasó con nosotros, con nuestra migración, se puede crear un paralelo con la experiencia de los exiliados sudamericanos de los años 70, ¿sí? Porque también es una especie de desgarradura lo que vivían o lo que se, he leído que vivían los chilenos en Suecia o en otros lados, ¿verdad? Los argentinos en México, en París. Pero es como que si se perdiera el cosmos y tratamos desde el confinamiento rehacerlo, darle cierto orden para poder fluir. Y yo creo que, pues en mi novela, pues mis referencias son por los clásicos latinoamericanos, Rulfo, García Márquez, Borges. En los años 90 yo no entendía a Monterroso. Monterroso era un personaje que yo me preguntaba, bueno, no sé por qué les gusta tanto a mis amigos de Monterroso, yo no le noto mucho chiste, y lo que me faltaba era edad de lectura y edad cronológica para ver lo maravilloso que son sus cuentos, ¿verdad? Entonces, regresando a mi novela, creo que los personajes que ahí aparecen también están confinados, sobre todo el narrador. El narrador va en un avión y está confinado, está en un cajón de muerto, ¿verdad? Está regresando y desde ahí él quiere rearmar este nuevo cosmos en el que vivió por 4 años, ¿sí? Y creo que es algo que está ahí, dan ganas de leer la novela de León por todos estos detalles, porque creo que es parte del sentir de nosotros que dejamos el lugar
que conocimos y que nos conoció, los olores que conocimos, todo eso, ya lo perdemos acá y queremos rearmarlo, ¿verdad? Sí, creo que la novela de Zorros y Erizos, pues es un intento de 6 jóvenes que quieren rearmar su universo, ¿sí? Y no fluyen, no fluyen, les cuesta mucho, ¿sí? Porque hay mucho de la conciencia trabajando ahí. Quiero rearmarlo usando. En cambio, los trabajadores vienen y como que hay más claridad, alguien que viene y dice, yo voy a trabajar, voy a mandar dinero, voy a mandar remesas y no me conflictúo mucho. Tal vez el conflicto viene en sus horas de descanso. En las horas de descanso es cuando les bajan el desorden cósmico, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde hay que chelear y llamar a los cuates y hacer carnes asadas, pero digamos, estos personajes están viviendo desde la conciencia constantemente. ¿Puedo decir algo? Discúlpenme, Sí, Marco y sí. Julio, porque por supuesto que yo leí la novela de Raúl hace la primera edición y tengo entendido que hay una segunda edición y justamente fue la que encontré esta mañana creo que en la revista El Basement. Y bueno, a mí me parece, Raúl, de que es importantísimo de que volvamos a hablar de tu novela públicamente, así como lo estamos haciendo ahora, porque a mí me parece una excelente novela. Es una novela que a mí me gustó cuando la leí y empecé a leerla de nuevo sentí el mismo entusiasmo. Más, ahora quizás la puedo apreciar incluso más, ¿no? De verdad que los años a uno le van enseñando también a hacer un poco, pues, más amplio y tener y ver los entre líneas de las cosas. Yo pese, y no quiero usar, pese al estilo y el estilo narrativo de Raúl, que es por supuesto y viene muy bien agradado porque es un periodista, crónica, pero dentro de esta crónica se van perfilando personajes de cierta profundidad psicológica, ¿no? Y esto en sí también no es el típico de novela crónica de la que están de moda ahora, que van contando una serie de acciones por aquí y por allá, y generalmente violentas y generalmente, ¿no? De causa y efecto. Aquí hay una especie de caos dentro de una comunidad que quiere encontrar un cosmos, como lo han mencionado. Y estos personajes, Raúl, ahora que haces teatro, y yo no sé si desde entonces hacías teatro, pues a mí se me ocurre que son increíblemente teatrales estos personajes la manera tan dinámica en que vos manejás el ambiente en el que se encuentran, ¿no? Los sitios donde se reúnen en una iglesia abandonada, en un diner, en lugares públicos. Y todos estos lugares son como escenarios de una obra teatral, digamos, al aire libre, podemos decir. Lo interesante de tus personajes, Raúl, es de que están aparentemente libres, no están dentro de un confinamiento físico como está Milcar, ¿no? Sin embargo, es cierto que todos están anclados en un propio algo detrimental en la vida de ellos, algo que los que los tiene clavados, ¿no? Que los tiene clavados en su manera de convivir y de sobrevivir más que todo, ¿no? Es una novela muy amena, es una novela que gracias yo creo que manejas el lenguaje magistralmente, ¿no? Ahora comprendo por qué el teatro te cae tan bien, porque tus diálogos yo quisiera manejar el diálogo de esa manera, no es eso no es para cualquier trompudo, ¿eh? Escribir buenos diálogos es tan importante porque tu novela tiene mucho diálogo, ¿no? Entonces, yo como se habrán dado cuenta, yo generalmente no escribo mucho diálogo en mis novelas, ¿no? Tiene que ver más con las ideas también,
pero también tiene que ver que uno sabe de que el diálogo, para que el diálogo persista, tiene que estar manejado, pero magistralmente. Así que, Raúl, hay que seguirla, hay que seguir con los zorros y erizos. Sí, yo había, cuando pensamos del programa radial, en realidad uno lo sueña como una conversación, ¿no? Es decir, como si estuviéramos en torno a una mesa conversando, digamos, de la manera más libre, ¿no? Pero al principio, o sea, siempre seguimos un formato, ¿no? El de la pregunta, la respuesta y todo eso. Pero obviamente, o sea, lo que se puede concluir de este programa que estamos teniendo ahora es de que efectivamente necesitamos más reuniones, digamos, para compartir con la gente y de partir, o sea, charlar más que nada, conversar más que nada, ¿no? Sin un orden fijo, sino más bien, digamos, siguiendo el ritmo de la conversación, siguiendo el ritmo del tema, en lugar de, digamos, hacer un contrapunto de pregunta y respuesta, ¿no? En ese sentido, digamos, yo como lector, digamos, yo también me he puesto a pensar en la naturaleza de estas dos novelas que hemos estado discutiendo hoy día, y se las comenté a Julio. Julio es Julio es, digamos, como mi partner en todo sentido, y siempre nos reunimos para comer croissants y tomar chocolate y hablar por 2, 3 horas, ¿no? De literatura y todo lo demás, ¿no? Es un hábito que tenemos los dos. Entonces hemos estado comentando casualmente tanto de la novela de Raúl como de la novela de León. Yo le comentaba a Julio, por ejemplo, de la novela de Raúl hace poco, dos cosas, ¿no? Le decía de que Raúl está cambiando esa novela y la está reescribiendo constantemente, ¿no? Con todo derecho, ¿no? Pero corre un peligro, ¿no? Corre el peligro de que cuando transformas una novela, ¿no? De repente estás borrándole el encanto inicial que tenía, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es el resultado de la última versión, ¿no? Pero a propósito de lo que tú dices, Douglas, en esa novela yo recuerdo particularmente un episodio que me parecía impresionante, ¿no? Y lo fui recordando conforme pasaron los años, siempre ese episodio se quedó en mí, ¿no? Y siempre pasaba por mi cabeza, yo tengo que volver a leer esa novela y tengo que revalorarla, porque ese capítulo es un capítulo que narra el viaje de un personaje en el tren, y durante ese viaje el personaje está pensando y pensando en cosas, ¿no? Entonces, ese viaje en la línea de tren, no me acuerdo bien, creo que era la línea marrón, pero creo que si mal lo leí hace tantos años, es un viaje así, físico, y al mismo tiempo es un viaje introspectivo. O sea que los personajes tienen sí una vida física, geográfica, pero al mismo tiempo tienen también una vida mental bien poderosa. Y el trabajo del lenguaje es fenomenal en ese capítulo en particular, ¿no? Y me puse a recordar ese capítulo porque Walter Benjamin tiene un libro hermoso que se llama El libro de los pasajes, donde él selecciona, digamos, pasajes de una biblioteca infinita y las coloca por temas en una especie de archivo bibliográfico. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Que si Walter Benjamin hubiera vivido en los años 90 y hubiera pasado por los Estados Unidos y se hubiera dado con ese libro, hubiera arrancado ese capítulo y lo hubiera colocado allí en un capítulo dedicado a los trenes, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa que yo le comentaba a Julio, y que espero no haya desaparecido de la novela, es la manera como trabajaste precisamente el diálogo, la manera como trabajaste particularmente el diálogo intelectual, que es una cosa sumamente difícil, porque si bien nosotros como grupo discutíamos mucho sobre libros y discutíamos mucho sobre cine, ¿no? Tus personajes elaboran teorías del cine en la novela, ¿no? O sea, te hablan de diferentes directores de una manera que no se dio en la realidad. O sea, está transformado de manera poética. Como por ejemplo cuando un personaje está hablando, creo, de las películas de Béla Tarr, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo le decía a Julio, oye Julio, fíjate de que estuve tratando de leer un par de novelas latinoamericanas, ¿no? De dos autores sumamente populares en la actualidad, y hay partes en que se habla de cine, ¿no?
pero el cine no pasa de ser una cita, ¿no? Una experiencia como que, oh, sí, que este director y esta película y todo esto, como que el autor está haciendo una especie de inventario de su formación intelectual, ¿no? Pero no es eso lo que pasa en Zorros y Erizos. No es el autor haciendo un inventario de sus preferencias cinéfilas y cosas por el estilo. No es esta, digamos, vanagloria del escritor frívolo que quiere mostrar las cosas que sabe, ¿no? Sino que es un trabajo profundo del lenguaje, más que nada, ¿no? Y eso es obvio. Entonces, todo esto me llamaba la atención porque hay mucho trabajo de lenguaje, mucho afán de poetización del lenguaje en la novela de Zorros y Erizos, que es también inusual y en cierto modo anacrónico, porque en las novelas de hoy en día lo que se impone es el lenguaje despojado, ¿no? Entonces, y también en la novela de Douglas, una de las cosas que me fascina es su anacronismo, ¿no? El hecho de que en la actualidad no se escriben ese tipo de novelas, ¿no? O sea, escribir sobre ideas es prácticamente un pecado. El escritor, si entrevistas a cualquier escritor moderno, más o menos famoso, lo que te va a decir, tienes que narrar, las ideas hay que sacarlas, ¿no? Son las acciones las que tienen que mostrar las ideas, son las acciones las que tienen que mostrar lo que un personaje lleva dentro, etcétera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es una simplificación, por supuesto, pero más o menos es una cosa muy frecuente que uno haya, eh, que uno haya en las entrevistas de algunos escritores que tienen popularidad mediática y presencia en diferentes medios, ¿no? Entonces, como lector que va a contracorriente, pues para mí, o sea, eh, este tipo de anacronismos me parecen fascinantes, ¿no? Yo creo que esta revalorización que hacen ustedes de las dos novelas, y que agradezco, ¿verdad? Y que se extiende a otros trabajos también de León, de que yo creo que en específico, pues Guadalajara de noche, que ahí se logró mucho pues, en esa novela, y creo que deberíamos seguir, ¿sí? Haciendo una revalorización, porque creo que hay textos de los que se necesita hablar. Vienen a mi cabeza ahorita, pues, de Desarraigos. Es un libro que yo creo que es vigente, Desarraigos. Hay una crónica del tren también ahí de Julio Rangel. Hay muchas prosas de Marco y trabajos de Febronio, y Legal, retomarlo otra vez, esta crónica que hace José Ángel Navejas de su cruce por la frontera. Sí, y tener conversaciones así yo creo que son importantes y hacen falta, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si haya algo más que ustedes quieran agregar. Sí, o sea, no solamente es esta plataforma, creo yo, creo de que sí se van a continuar dando este tipo de conversaciones, eh, incluso supongo que en el futuro van a seguir surgiendo nuevos proyectos editoriales, etcétera. Pero sí, o sea, una cosa que debemos concluir, tal vez una cosa con lo que me gustaría a mí personalmente concluir esta charla, es el hecho de que cuando se comenzó a escribir aquí en Chicago como grupo, cuando comenzamos a tener talleres literarios, etcétera, cuando todavía no teníamos la experiencia suficiente um, como para forjarnos, digamos, una opinión experta sobre el trabajo literario de cada uno, una de las cosas que nos olvidamos, una de las cosas que soslayamos, es la cuestión del trabajo teórico, el trabajo de pensar la novela, ¿no? Desde el modo en que la vamos creando, el cuento, la poesía, etcétera, todo, ¿no? Entonces, cada autor como que creció por su lado, ¿no? Pero sin que hubiera, digamos, un trabajo ensayístico o un trabajo, digamos, teórico que fuera unándolo todo de alguna manera, tratando de comprender todo el panorama complejo que se daba, ¿no?
Entonces, en ese sentido, se han escrito reseñas, se han escrito pequeñas cositas por aquí y por allá, pero que nunca, digamos, lograron, digamos, cuajar como algo que podría considerarse, digamos, sistemático, ¿no? O sea, en ese sentido creo que las conversaciones son necesarias porque siempre en todo movimiento literario existe, digamos, un cuerpo teórico, ¿no? Siempre tiene que existir eso para darle, digamos, esa dimensión que le complementa, ¿no? Sí, bueno, y en los pocos minutos que nos quedan, que de hecho ya casi estamos acercándonos al final, sí, yo, bueno, estoy de acuerdo en que hay como, no sé si es un vacío, si llamarlo un vacío, pero hay una carencia de dónde archivar, organizar y distribuir, digamos, todo esto que estamos hablando, todo esto, sé que hay varios escritores, algunos los conozco, otros no, pero cómo de alguna manera, digamos, hacerlos llegar, hacerlos accesibles, cómo ir creando un público lector, por ejemplo, que sería otra cosa. Ya no solamente la figura del estudioso que, digamos, el estudioso slash crítico o académico, en fin, según como cada quien lo entienda, la figura de la persona que lee y sabe catalogar, ¿no? No cataloga de una manera burocrática, sino sabe leer, sabe encontrar el texto y sabe canalizarlo por medio de la crítica, de la reseña, de como sea, ¿no? Y como si esto redunda o no en la existencia de un lector, de un lector que nos salve de este diálogo cerrado entre nosotros, ¿no? Sino que de verdad abra esto, que se desparrame, digamos, todo este diálogo. No sé si hay algún pensamiento al respecto. Nada más un minuto. Yo creo que sobre todo lo que se produjo literariamente en los años 90 hubo mucha pasión y mucha franqueza. O sea, como que todos estábamos con sed de crear y intercambiábamos y que hay mucho rescatable, pero lo más es que son textos francos y apasionados. Entonces yo creo que de ahí la necesidad de regresar, revisarlos y darlos a conocer. ¿Ya? No sé. Y muchas gracias por la invitación. Sí, al contrario, a Igualmente, ti, León. gracias Julio, Marco, Contratiempo, Radio Lumpen. Ha sido un placerazo. No, gracias a ustedes por habernos acompañado hoy día y por supuesto no va a ser la última vez. Están cordialmente invitados siempre a Radio Contratiempo. Acá venimos a hablar de todo, venimos a hablar de cine, de libros, de la vida incluso. Hemos tocado diferentes temas políticos también. Es un programa donde impera la improvisación. Es el método, el camino que nosotros hemos hallado y en el que nos sentimos mejor. Pero sí, están cordialmente invitados. Comenzamos esta exploración hace un tiempo con Margarita Saona, ¿no? Y con algunos escritores de América Latina, ¿no? Que aceptaron nuestra invitación. Tuvimos una conversación muy buena con Rafael Lemus, otra con Martín Cojan. Así que nuestro plan es, digamos, reunirnos más seguido con los compañeros de aquí de Chicago, ¿no? Sí. Y al respecto de, como a manera de pensamiento casi final, esto que decías, Marco, de lo anacrónico, de ciertas formas de novela de las que hablamos hoy, que a mí me parece que queda de alguna manera un poco sintetizado en el título de la novela de León, ¿no? Porque, bueno, profesor de humanidades, podemos pensar en un espécimen en extinción, ¿no? En peligro de extinción. ¿No? Ahora mismo que las humanidades están bajo acoso, ahora mismo que se discute desfinanciar, quitarles fondos a las humanidades, porque pues para qué sirven, ¿no? Porque pues para qué
qué sentido tienen, esa noción como de adorno que existe. Bueno, el que la novela se llame Profesor de Humanidades, yo creo que es un poco una bandera también, y que qué cosa más anacrónica, entre comillas, que un profesor de humanidades. Bueno, pues gracias a todos. Bien, muchas gracias, amigos. Y nos vemos en otra oportunidad. Vemos, mucho gusto. Hasta luego, Raúl. Yeah.